Volvemos a hablar de los incendios, del calor y del cambio climático. La mano del hombre, ya sea de forma intencionada o accidental, está detrás de muchos de los incendios de los que les estamos hablando. Pero el cambio climático tiene una influencia importante. Vamos a hablar de este tema con el presidente del Comité Científico para el Cambio Climático, Arirane González, que ya nos atiende. Muy buenos días, señor González. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos viendo, sobre todo en la península, en otros países de Europa, lo que se denominan incendios de sexta generación. Son difíciles de apagar, se propagan con facilidad, además tienen grandes dimensiones. Por ejemplo, aquí en Canarias, ¿diría usted que ha cambiado la tipología de los incendios que estamos sufriendo? Totalmente. De hecho, no es que lo digamos los científicos, sino que lo dicen los técnicos y los responsables de apagar esos incendios que nos han atacado en Canarias en los últimos años. Al final, el cambio climático nos deja un suelo muy seco, una vegetación totalmente distinta. En otras palabras, nos deja el combustible perfecto para que esos incendios pues corran muy rápido, prendan muy rápido y sean muy difíciles de apagar. Y con eso tenemos que tener en cuenta que el panorama ha cambiado y que por lo tanto Canarias es muy vulnerable a esos efectos, como viene diciendo la comunidad científica pues en las últimas 3 décadas. ¿Y por qué podemos decir que el cambio climático está detrás de esos fuegos, concretamente? Pues evidentemente el aumento de la temperatura, el cambio en el régimen de vientos, el cambio en la humedad y el cambio también en las especies que están llenando nuestros montes, pues hace que con esas condiciones pues evidentemente tengamos o seamos más vulnerables a tener más incendios. Luego obviamente está el papel del ser humano. Pero una vez prende esa llama, el cambio climático lo que ha hecho es que tengamos las condiciones para que sea el combustible perfecto y arda pues de una forma, como hemos visto, muy virulenta. De tal forma que apagarlos cada vez pues sea más difícil, pero además sus impactos cada vez sean mayores, porque recordemos que uno de los grandes problemas que tiene Canarias frente al cambio climático lo tiene en las medianías, en las zonas altas de montaña, por ese cambio de vegetación y por ese cambio en los usos del suelo. Digamos que el abandono, en cierta manera, de las zonas rurales, ¿no? Quizás puede estar también relacionado. Obviamente, el cambio de uso de suelo en las medianías y en las zonas altas, pues también hace que tengamos ahí una pérdida de cortafuegos naturales. Por eso, muchas veces en Canarias estamos hablando de economía circular, de cambiar nuestro método de consumo, favorecer el kilómetro cero, porque muchas veces hemos hablado de que los incendios se apagan en invierno, pero también se apagan desde las ciudades, porque tenemos que fomentar ese consumo de kilómetro cero, agricultura, ganadería, etcétera, de nuestras medianías, porque eso es lo que hará que ese uso pues sea un cortafuego natural que ayude evidentemente a que sea menor el impacto. Aún así, obviamente, tenemos que trabajar toda la sociedad de la mano porque los incendios que se puedan generar son muy intensos y obviamente tenemos que estar preparados. Las imágenes que estamos viendo, señor González, tanto de Canarias, de España, como de otros países de Europa, esos incendios impresionantes, esas elevadísimas temperaturas con termómetros que rozan casi los 50 grados en algunos momentos, dibujan un panorama casi apocalíptico. Yo no sé si se ha escuchado incluso en las últimas semanas que este que estamos viviendo podría ser el mejor verano de los próximos. ¿Usted qué opina por los datos de los que dispone? Pues mire, es bastante sencillo. Hace bastantes años ya venimos diciendo que las tendencias, sobre todo en la temperatura, porque tienen una relación muy directa con los gases de efecto invernadero, pues indican que este va a ser el clima que tengamos en las próximas 3 décadas. De hecho, el verano actual ya lo decía la EMET hace varios meses, que iba a ser bastante intenso debido al invierno que habíamos tenido. Y eso pues es lo que vamos a tener en el futuro. El cambio climático, los escenarios del clima que tenemos, que desgraciadamente se ajustan al peor de los escenarios que todos los modelos predecían, porque no hemos sido capaces de disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a nivel internacional, pues nos lleva a estos escenarios, de tal forma que eso nos obliga ya a pensar muy seriamente, no solo en mitigar, o sea, en dejar de emitir y de quemar combustibles fósiles, sino en trabajar intensamente la adaptación. Y como hablábamos de incendios, la adaptación para prevenir y poder actuar frente a este tipo de incendios también es una medida urgente. Pero además de esa, como ya saben, tenemos muchísimos impactos del cambio climático, especialmente en Canarias, que nos hace bastante vulnerables y por lo tanto hay que trabajar muy intensamente ese eje de adaptación para que podamos garantizar la seguridad, evidentemente, de las personas
como eje principal en este caso. Estamos a tiempo, ya no sé si de darle la vuelta a la situación como un calcetín, pero al menos de mitigar esos efectos que nos está contando. Bueno, nunca es tarde, evidentemente, pero tenemos que actuar ya y tenemos que actuar a una velocidad que posiblemente no es la que tengamos al alcance de la mano. Para eso hay que cambiar muchísimo nuestro sistema normativo, nuestro sistema burocrático que nos deje participar y actuar de forma mucho más inmediata, básicamente al ritmo que el cambio climático demanda. Pero además de mitigar, tenemos que trabajar, como decía, intensamente esa adaptación al cambio climático y para eso necesitamos agilidad en las administraciones, pero no solo a nivel de Canarias, también a nivel nacional y a nivel europeo, porque la adaptación al cambio climático va a necesitar de muchísima actuación en el nivel de costa, en la medianía, pero también en acciones de zonas que sean muy vulnerables por lluvias torrenciales, por efectos de fenómenos atmosféricos adversos, como hemos sufrido no hace tanto tiempo. Tenemos que tener esa capacidad de mirar todas las posibilidades a las que nos enfrentamos en los escenarios de cambio climático y tener las herramientas. Gracias al trabajo de muchísimos años tenemos potencial, materia gris, tenemos gente formada. Ahora lo que tenemos que ser capaces es de facilitar el trabajo pues, de estas personas, de empresas, porque esto es una lucha de toda la sociedad en su conjunto. Y con respecto a esas elevadas temperaturas que parece que estamos abocados a seguir padeciendo, ¿cree usted que se deberían adoptar medidas del tipo, pues, por ejemplo, a nuestro día a día? No sé, hemos visto en Madrid fallecer personas que estaban trabajando en horas centrales del día debido a ese calor. ¿Se debería restringir, en su opinión, los horarios en los que trabajamos al aire libre, por ejemplo, la apertura de tiendas, etcétera? Sin lugar a dudas, lo que tenemos que hacer es adaptar nuestra sociedad a los nuevos escenarios que tenemos. Hemos vivido, digamos, con un hábito diario que podíamos mantener, pero las altas temperaturas, y así lo reflejan los datos de los expertos en sanidad, pues son un riesgo que hay que tener en cuenta y que por lo tanto hay que actuar para minimizar esos impactos. Pero además de eso, en las ciudades hay que trabajar para que haya mayor autoconsumo de energía, que favorezca que podamos tener temperaturas mejores en los interiores, pero también tenemos que trabajar en generar zonas verdes para disminuir ese efecto de isla térmica que se concentra en las ciudades. Y eso no se ha hecho en muchas de nuestras ciudades en los últimos 20 años, de tal forma que hemos cambiado la infraestructura verde por una infraestructura más gris y negra de alquitrán y cemento para construir. Por eso es tan importante atender a esos términos y tan importante es que de hecho Europa ya lo contempla en gran parte de sus medidas para los próximos 10 años. Ahora bien, esto hay que hacerlo de forma urgente porque recordemos que, por ejemplo, la propia directiva europea ya establece zonas de baja emisión y por lo tanto hay que empezar a trabajar en esto para las ciudades de más de 50.000 habitantes en el 2023. Pero también, obviamente, las medidas de sanidad son muy necesarias porque la calidad de las personas al final son las que nos van a dar esas herramientas para poder caminar en un escenario de lucha contra el cambio climático y de acción climática. Pues Aridane González, presidente del Comité Científico para el Cambio Climático, gracias por habernos acompañado en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a ustedes.